Cordial saludo, doctora Ani Rodríguez. Mi nombre es Manuel Moreno y esta es mi presentación del proyecto titulado Análisis de la incidencia del uso de las TIC a través de un aula virtual en el aprendizaje del inglés en los estudiantes del grado cuarto del Colegio Policarpa Salabarrieta en Bogotá, Colombia. Primero que todo, nuestra tabla de consistencia, que es como nuestra carta de navegación y en la cual ahondaremos a continuación. Iniciamos diciendo que históricamente han habido políticas e iniciativas importantes como el Programa Nacional de Bilingüismo del 2004 o las iniciativas para aumentar la infraestructura tecnológica como computadores para educar desde el 2000, no han sido suficientes para cerrar la brecha tecnológica y del bilingüismo y esta persiste. Al contextualizar el problema a nivel internacional, nos damos cuenta que Colombia sigue ocupando un nivel muy bajo en el inglés, puesto 81 de los 113 países encuestados por First Education y una cobertura de apenas el 70% comparado con un 95% que es normalmente la cobertura a nivel internacional. Incluso cuando el Banco Mundial identifica la tecnología como un factor importante para mejorar el rendimiento, prácticamente un 63% se garantiza más el rendimiento académico sobre los estudiantes que no lo utilicen. A nivel nacional, por ejemplo, según el IFEX, el 75% de los estudiantes de grado quinto finalizan su nivel con un nivel apenas de principiante. Y el acceso a Internet en Bogotá, en Colombia y en Bogotá, por ejemplo, ha mejorado, está a un 79% a nivel nacional y a un 92% a nivel local, pero según la Secretaría de Educación, solo el 18% de los estudiantes de primaria en los colegios oficiales alcanzan un nivel apenas satisfactorio en el inglés. Y es con base a esta contextualización que surge nuestra pregunta de investigación, que es cómo incide el uso de las TIC mediante una aula virtual de Google Classroom en el aprendizaje de inglés en los estudiantes del grado cuarto del Colegio Policarpa Salabarrieta. Para hacer ese cuestionamiento más puntual nos planteamos las preguntas secundarias. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes al aplicar un pretest y un posttest? ¿Cómo debería ser el diseño de esa aula virtual interactiva? ¿Y qué relación existe entre el uso de las TICs mediante una aula virtual y el aprendizaje de estructuras lingüísticas y vocabulario en los estudiantes del grado cuarto? Para dar respuesta de manera preliminar a estas preguntas, contrastamos dos posiciones. La hipótesis nula, que plantea que el uso del aula virtual no tiene un efecto significativo, y nuestra hipótesis de trabajo alterna, que postula que existe una incidencia positiva del aula virtual en el aprendizaje del inglés en este contexto. Justificación. El planteamiento del problema se justifica desde lo teórico porque esta investigación busca generar evidencia que contribuya al principio constructivista, no solo para validar la teoría, sino para precisar cómo funciona en la práctica real de la escuela pública bogotana y de nuestro contexto en particular. Metodológicamente, este estudio se justifica porque no se limita a describir el uso de las TIC, sino que propone y valida un modelo concreto de medición para evaluar su impacto real en una habilidad cognitiva específica como es el aprendizaje del inglés y en un contexto puntual y característico como el nuestro. Estamos hablando de una investigación de diseño experimental con un grupo único al cual se le aplica un pretest y un posttest. Esos datos se recogen en un determinado momento, por lo tanto es transversal y se aplica en el Colegio Policarpa Salabarrieta, que es un colegio público en Bogotá, en Colombia, con la participación de 60 estudiantes del grado cuarto de primaria, lo cual representa un muestreo intencional o por conveniencia y se trabaja con todo el grupo. La idea es probar si la variable independiente, que es el aula virtual, influye sobre la independiente o se correlaciona, por lo tanto es un alcance correlacional, con la variable dependiente, que es el aprendizaje del inglés. Las dos variables tienen sus respectivas mediciones e instrumentos que las validan, como lo es la escala de visual análoga, que determina la presencia o no de los componentes del aula, y la validación de expertos del test. Esto porque no pretendemos solamente describir esta relación, sino comprobarla desde el punto de vista matemático y estadístico para que los hallazgos sean confiables y relevantes. Y su relevancia social radica en el hecho de que busca ofrecer una estrategia práctica de bajo costo o con los recursos con los que se cuenta y escalable para democratizar la calidad educativa en la escuela pública. Marco teórico. Desde el marco teórico, aparte de Piaget y Vygotsky como pioneros del constructivismo, traemos como referencia a Brunner por su aprendizaje por descubrimiento, que es el principio básico del diseño del aula, y a Novak por su aprendizaje por conexiones, porque es la vertiente para la creación de las conexiones lingüísticas en las que el estudiante aprende sobre lo que ya sabe, particularmente en el aprendizaje del inglés.
Adicionalmente, referenciamos la teoría de John Sweller con la carga cognitiva y de Meyer con el aprendizaje multimedia, porque aseguran el diseño óptimo del aula virtual y su aplicación es clave para que los recursos sean efectivos en cuanto a lo multimedial y no se sobrecargue la memoria de trabajo del estudiante. Para conceptualizar nuestra variable dependiente, decimos que el aprendizaje es un proceso constructivo y social donde el estudiante, como agente activo, transforma la información en conocimiento significativo a través de la atención, la memoria, la comprensión y la reflexión junto a otros procesos cognitivos propios del aprendizaje. Al analizar la variable del aprendizaje con otra variable, como por ejemplo la gamificación, autores como Holguín nos dejan importantes conclusiones y es el hecho de que, por ejemplo, los videojuegos influyen en el pensamiento matemático. O, por ejemplo, en el Brasil, que si el diseño del aula no está bien fundamentado, puede incluso crear ansiedad o trivialidad en los contenidos. Conceptualizamos nuestra variable independiente como el entorno digital estructurado que simula y amplía las funciones de una aula física para facilitar, mediar, potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de herramientas de comunicación, gestión de contenidos y evaluación. Al indagar sobre estudios empíricos que relacionen esta variable con otra variable, como por ejemplo el rendimiento académico, encontramos autores como Segura o Mingot, los cuales resaltan la tecnología en primaria como el recurso que produce resultados académicos cuantificables y que elevan la participación. Y también hablaban el hecho de utilizar plataformas como Google Classroom porque optimizan la gestión flexible del ritmo de aprendizaje, que es crucial para el aumento en general de las calificaciones y el rendimiento académico. Y ya en lo que tiene que ver con las dos variables que nos atañen, que es el aula virtual y el aprendizaje del inglés, hay evidencia empírica del uso de aplicaciones para el aprendizaje de inglés en grado cuarto, o en el Ecuador se utilizaron plataformas digitales. Acá en Colombia, un estudio importante en diferentes colegios y con más de 133 estudiantes para influenciar a través de la tecnología su oralidad, su autonomía y con importantes resultados, pero asimismo ratificando una brecha digital que por ende también se traduce en una brecha del bilingüismo. Y es de esta manera que hacemos la integración de nuestro planteamiento del problema con el marco teórico y metodológico. Muchas gracias.